¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Continuamos con el método en derecho de Agustín Gordillo, del genio Agustín Gordillo. Alguna vez escuché que le preguntaron a Fangio cuál era su secreto, ¿sí? Y él respondió: mi secreto es que cuando durante una carrera se produce un choque, todo frena y yo acelero. Así que vamos a acelerar. Bien. Y por otra parte, Sábato decía que manejaba bien porque había nacido el mismo día que Fangio. El genio Sábato. Bueno, vamos con análisis de textos normativos. 1. Objetivos particulares. En este método se trata de que el alumno aprenda a realizar solo con textos normativos diversas operaciones en las cuales no utilice el auxilio de la doctrina ni la jurisprudencia. Excelente. Los objetivos particulares pueden ser que el alumno se entrene en A. Encontrar. B. Leer. C. Manejar y consultar rápidamente. D. Coordinar los diversos artículos, incisos, párrafos, etc. E. Interpretar. Y F. Aplicarlos, preferentemente aquellos en que no exista o sea de difícil acceso y por lo tanto impráctico buscarlos, el auxilio de la doctrina o de precedentes. Obviamente no ha de hacerse más de algunos ejercicios aislados y pronto convendrá incorporarlos al conjunto de métodos de trabajo de interpretación que el alumno deberá conjugar para resolver problemas de derecho. También es posible por ello no darlos en forma aislada, sino como parte de otros trabajos, en los cuales deban de todos modos realizar análisis de textos normativos. Por ejemplo, en la resolución de casos, análisis de fallos, redacción de escritos, etc. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en efecto, uno de los modos en que el estudiante de Derecho accede al conocimiento e interpretación de la norma es a través de la doctrina, libros, artículos, etc. y la jurisprudencia. Esto debe sin duda aprender a manejarlo y lo hará a través de la solución de casos. Sin embargo, a partir del momento que se reciba y en las décadas que le restarán de ejercicio profesional, invariablemente se producirán cambios en la legislación de fondo y de forma, que deberán aplicar en la resolución de casos sin auxilio de la doctrina o jurisprudencia. Bien. No podrá decirle a un cliente: disculpe, no hay ningún comentario, no hay aún comentarios publicados, no hay jurisprudencia ni precedentes, por lo tanto no sé qué opinar de cómo se resuelve este asunto frente a las nuevas normas. Repito, no podrá decirle a un cliente: disculpe, no hay aún comentarios publicados, no hay jurisprudencia ni precedentes, por lo tanto no sé qué opinar de cómo se resuelve este asunto frente a las nuevas normativas. La situación es la misma para el funcionario administrativo o al magistrado judicial. La ausencia de doctrina o precedentes no le excusará de la necesidad de interpretar y aplicar la norma nueva. Posibles textos normativos. A título enunciativo, mencionamos a continuación posibles textos que pueden resultar útiles para trabajar en el aprendizaje de algunas materias. Primero, derecho administrativo. Las múltiples reglamentaciones que emiten las reparticiones públicas y el Poder Ejecutivo Nacional, además de las nuevas leyes administrativas que se sancionan a menudo. Segundo, derecho bancario, financiero y comercial empresario, circulares, resoluciones, comunicados telefónicos, etc., del Banco Central de la República Argentina, que por su velocidad de modificación raramente alcanzan a tener algún
comentario a tiempo. Esta luz parece que está lloviendo. Tercero, derecho tributario. Leyes y renovadas reglamentarias de la AFIP que siempre obligan a efectuar interpretaciones de urgencia. Cuarto, derecho social y de trabajo, leyes laborales, nuevos decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones del Ministerio, convenciones colectivas de trabajo sobre aspectos en los cuales puedan no existir precedentes concretos. Quinto, derecho aduanero, las ordenanzas aduanas y demás modificaciones normativas en materia de importación, exportación, retención, reembolsos, tasas, tributos, todos los cuales interesan también al derecho empresario, tributario, administrativo, etc. Sexto, el derecho marítimo, mutación legislativa y administrativa sobre la operación portuaria, navegación, etc. El proyecto existente sobre la ley de puertos, a ser sancionado por el Congreso, e introducirá asimismo importantes novedades en el tema. Séptimo, en lo que hace a los derechos humanos, sin perjuicio de las discusiones entre el campo de derechos humanos, internacional, constitucional, administrativo, procesal, penal, civil, etc., sobre la intervención que a cada uno de ellos le cabe en la materia, todos sin excepción se encuentran y se encontrarán por muchos años frente al problema concreto de cómo interpretar y aplicar en el caso, por lo menos la Convención Americana de Derechos Humanos, en realidad es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero es muy importante. Voy a repetirlo. En lo que hace a los derechos humanos, y sin perjuicio de las discusiones entre el campo de los derechos humanos, internacional, constitucional, administrativo, procesal, penal, civil, etc., sobre la interpretación de cada uno de ellos, que a cada uno de ellos le cabe en la materia, todos, sin excepción, se encontrarán por muchos años frente al problema concreto de cómo interpretar y aplicar en el caso, por lo menos la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque el Código de Rito dice, la Convención de Derechos Humanos dice que el Código de Rito es aire, es la nada misma. ¿Sí? Octavo, si bien el texto constitucional es más, por eso lo que sostengo que bien dada y bien estudiada, la materia más importante de la carrera de abogacía es derechos humanos. ¿Sí? Mi opinión. Si bien el texto constitucional es más que centenario, dado su carácter abierto, su interpretación se actualiza con el tiempo, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país. Nunca estará de más que los alumnos trabajen sobre su texto. La necesidad de que el alumno se entrene en interpretar y aplicar ex novo sus disposiciones, desde luego, será mucho más aguda si se produce en el futuro de la anunciada reforma de la Constitución. Noveno, el derecho penal, procesal, civil están cíclicamente en proceso de modernización de parte de sus disposiciones, en las cuales el problema del análisis y aplicación del texto normativo nuevo también puede resultar indispensable en la profesión y por ende conveniente en el aprendizaje. Décimo, ¿qué ocurre con materias o parte de ellas en las cuales determinadas normas son más estables y están más consagradas por el tiempo? El ejemplo clásico, aunque no necesariamente válido al momento de escribir este trabajo, es el derecho privado, civil y comercial. Al respecto podemos distinguir tres supuestos. A. Siempre existirá algún punto de legislación vigente que no ha sido todavía tratado con un alcance o aplicación determinada, y allí podrá llevarse a cabo esta índole de ejercicio. B. De todos modos, aun si las normas cuentan con precedentes de toda índole, análisis aislado de textos puede ser un modo de ayudar al alumno a razonar creativamente. Repito, de todos modos, aun si las normas cuentan con precedentes de toda índole, el análisis aislado de textos puede ser un modo de ayudar al alumno a razonar creativamente.
Basta recordar cómo la Corte Suprema de Justicia ha innovado en una interpretación constitucional implícita centenaria de las normas prohibitivas del divorcio, o el cambio de la Corte de Estados Unidos al declarar inconstitucional la secular segregación racial. Y nadie impide excluir que puedan también pensarse innovativamente frente a otras normas. También hay en esta materia, por fin, cambios normativos que producen la situación descrita para otras. Leyes de divorcio, igualación de los hijos, derechos personalísimos, personas minusválidas, adopción, etc. 11. Los cambios que el mundo discute, sea en materia de prohibición de fumar, trasplante de órganos, medidas sanitarias compulsivas a adoptar, o medidas de apoyo, provisión o propagandas y difusión realizadas a partir de nuevas gravísimas enfermedades pandémicas. Cesación de los apoyos médicos a enfermos vegetativos o terminales, tutela del medio ambiente, derechos difusos, etc. Siempre pueden dar lugar a discusiones en las que el alumno debe aprender a manejar textos nuevos sin precedentes adecuados, de fácil consulta o específica utilidad. 3. Algunos métodos para los textos normativos. La razonabilidad de la norma. Se pueden plantear debates sobre argumentos en pro y en contra de la constitucionalidad de la norma, su razonabilidad intrínseca, sustento fáctico suficiente, proporcionalidad de los fines perseguidos por el legislador en relación al sustento fáctico, adecuación de los medios elegidos al fin propuesto, proporcionalidad y racionalidad de los medios. Cada uno de esos supuestos puede ser abierto por el docente en numerosos cuestionamientos. En caso de duda en cuanto a la constitucionalidad de esta norma, ¿cómo cabe interpretarla? La situación es la misma si se trata del Poder Ejecutivo que la del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Y si es un particular, la constitucionalidad depende de la confrontación con la norma constitucional, o hay que analizar también los hechos. Los hechos. ¿Esta norma tiene sustento fáctico suficiente? ¿Cuál era el sustento fáctico y las valoraciones sociales a la época de la sanción de las normas constitucionales o legales? ¿Y cuáles son ahora? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Perdón por la digresión. Últimamente estamos viviendo acelerados cambios de paradigmas, sobre todo sociales. Bien. Y tengo un caso que ocurrió hace muchísimo tiempo, que no fue alcanzado por la prescripción de la acción. ¿Sí? Y una de las cosas que deseo, quiero y plantearé es que se juzgue al sujeto en función del paradigma vigente en ese momento, el de la ocurrencia del hecho. ¿Sí? Haciendo una analogía con la aplicación de la ley Magnin. ¿Se entiende? No solo me apliquen la ley Magnin, sino que además me juzguen en función del paradigma vigente en esa época. Un descerebrado, pero recuerden, pidan. Los van a vergüenza, pero pidan. ¿Qué medidas de pruebas sería necesario producir o conseguir para determinar si lo tiene? El objetivo legal es proporcionado al sustento fáctico de la ley, los medios empleados son proporcionales al fin, ha variado la situación de hecho tenida en cuenta por el legislador y la existente a la fecha. ¿De qué modo
puede ello influir en una decisión interpretativa? ¿Debe influir? ¿Hasta dónde? La interpretación de la norma. Se puede introducir preguntas concretas a los alumnos sobre la forma de interpretar un texto normativo. ¿Cuál es el significado de esta norma? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Es claro y categórico el principio que enuncia. ¿Corresponde interpretarlo en forma restrictiva o extensiva? ¿Cómo influye el sustento fáctico o carencia o inadecuación de él sobre la interpretación de la norma que usted hace? ¿Cuál ha sido la intención del autor de la norma? ¿Con qué fuente de información da respuesta a la pregunta anterior? ¿Tiene diferente importancia las distintas fuentes de información respecto a la intención contemplada por el legislador? Disculpen por los relámpagos. ¿Debe ello influir su interpretación de la norma? Recuerden, aceleramos. ¿Sí? ¿Con qué alcance? Siempre interesa saber cuál ha sido la intención del autor de la norma. ¿Por qué? ¿Con qué alcance? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta es interesante. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se integra la interpretación a que usted llega con el resto del sistema normativo? ¿Es su interpretación congruente con la garantía constitucional de razonabilidad? ¿Es socialmente valiosa? ¿Le parece justa? ¿Cree que la sostendrá en el futuro? ¿Piensa que será receptada jurisprudencialmente? ¿Ha habido una especie de un exceso en el ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria o de las facultades del órgano público o privado de que se trate? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿debe aplicarse la norma? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias puede traer tanto la aplicación como la inaplicación de la norma en el supuesto indicado a quien lo hace? ¿Es esto valioso o disvalioso? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias acarrea para la sociedad una y otra alternativa? Sobre el tema de la respuesta del profesor a sus propias preguntas, lo vamos a ver más adelante, y su rendición. Perdón. La aplicación de la norma en un caso. Se puede plantear casos reales o imaginados en los cuales sea necesario resolver si la norma se aplica o no, y en caso afirmativo, cómo se la interpreta en la solución del caso concreto. En este supuesto se están combinando dos métodos, el cual es bueno. El objetivo final es que todos los métodos de trabajo hayan sido ensayados y puedan ser empleados al mismo tiempo por el alumno en el proceso de aprendizaje. Para esta combinación metodológica nos remitiremos a capítulos posteriores. El trabajo sobre normas tradicionales. Ya vimos que aún contando la norma con antecedentes abundantes, siempre se puede ejercitar al alumno en este tipo de ejercicio. Si la carga de trabajo que se le programa es adecuada, no le resultará materialmente conveniente recurrir a largas búsquedas de doctrina y le será preferible, además de más útil como aprendizaje seguramente más interesante, ver hasta dónde llega con su propia inteligencia creadora. Ver hasta dónde llega con su propia inteligencia creadora. La comparación ulterior con iguales o diferentes soluciones doctrinales o jurisprudenciales no hará sino enriquecer aún más su razonamiento y aprendizaje. La redacción de un texto normativo. Puede ser útil algún ejercicio en el cual los alumnos se entrenen a elaborar ellos mismos un texto normativo para resolver determinada cuestión con carácter general o particular, sea en el rol de funcionario público que debe proyectar una norma reglamentaria o de legislador que debe proponer un determinado proyecto. Ello puede realizarse, por ejemplo, a propósito de carpetas o conjuntos documentales, expedientes reales o simulados, como se explica en un capítulo posterior, pudiéndose aplicar al efecto una combinación de otros métodos de aprendizaje a los cuales remitimos a otro capítulo. That's all. Nada, gente, ahora seguimos. ¿Sí? Voy a ver qué pasa con los relámpagos. Abrazos.